Mi recuerdo de ella puede resumirse en pocas palabras. Una gran mujer, una excelente amiga, una excepcional cristiana. Pocas veces en la vida uno tiene la suerte de convivir con un santo o una santa. Quienes conocimos a Encarnita sabemos que esa suerte se convirtió en realidad. Pero ¿quién era Encarnita Ortega? Encarnita nació el día 5 de mayo de 1920 en Pontecaldelas, en Pontevedra. Su infancia y juventud transcurrieron en tierras de Galicia y Aragón. Después de que la Guerra Civil Española truncara sus estudios de bachillerato, ejerció de enfermera en diversos hospitales durante la Guerra Civil. Con 21 años leyó Camino. El libro la entusiasmó, lo leyó casi de un tirón. En marzo de ese mismo año, el autor de Camino, José María Escrivá de Balaguer, iba a predicar un curso de retiro en Alacuás, una localidad cercana a Valencia, y Encarnita decidió asistir. San José María le explicó de primera mano el mensaje del Opus Dei: buscar y encontrar a Dios en el trabajo y en todas las circunstancias de la vida y llevar la alegría del Evangelio a muchas personas. En esos breves momentos que estuve hablando con él, el padre me explicó un poquito lo que era el Opus Dei y lo que el Señor creía en la tierra, ¿no? Y que necesitaba un puñado de mujeres valientes que fueran capaces de hacerlo. Me pareció precioso, pero que no iba para mí. Pero entonces, como el padre me lo había contado, pues pensé que algo tenía que hacer para corresponder a esa delicadeza y a esa confianza que había tenido. Y empecé por rezar 3 Ave Marías. Y a lo largo de ese curso de retiro fui ganando en generosidad, porque acabé rezando una parte del rosario. Y yo creo que la Virgen, por esa pequeña generosidad, pues me hizo cambiar de opinión. Y después de la última meditación, cambié por completo. Antes pensaba que muy bonito, pero que no era para mí, y que como el padre se iba a Madrid y iba a estar en Valencia, no tendría oportunidad de verle más, y por lo tanto aquello quedaba ya como congelado con aquella parte del rosario que rezaba, ¿no? Y después de la última meditación, rápidamente hice una decisión totalmente distinta, de ir al padre y decirle que estaba dispuesta a ser una de aquellas mujeres que necesitaba, que el Señor necesitaba, para hacer el Opus Dei en la tierra. Encarnita se traslada a Madrid, donde se lanzará a la aventura de aprender trabajos que no había realizado antes. Dirigirá la gestión doméstica de la primera residencia de estudiantes impulsada por San José María, preocupándose de la formación profesional y cristiana de las mujeres que trabajan con ella. En 1946, San José María le pide que se traslade a Roma. Allí estuvo 15 años colaborando en el gobierno y desarrollo del Opus Dei en muchas naciones. Durante esta época desplegó algunas de las cualidades que sus amistades recordarían siempre: serenidad, audacia para acometer nuevos proyectos, fortaleza. En 1961 volvió a España. Primero estuvo en Barcelona y más tarde en Oviedo y Valladolid. Su vida estuvo marcada por un decidido compromiso por la mujer que se plasmó en distintas iniciativas asistenciales, educativas y culturales, por ejemplo en el campo de la moda. Encarnita era una mujer alegre. Llevaba al pie de la letra lo de que para ser muy divino hay que ser muy humano. Tenía una extraordinaria capacidad para escuchar, con una gran empatía y mente amplia, que la llevaba a conectar con todo tipo de personas. Encarnita no es que hablara de Dios, es que tenía a Dios, y eso se transmitía, lo veías en ella. Estaba claro que para ella era fundamental el trato con Dios en la oración, en los sacramentos, en la lectura del Evangelio. Se puede decir que han sido innumerables las personas que a través de la amistad con Encarnita se han acercado a Dios y han descubierto el atractivo de seguir de cerca a Jesucristo en medio del mundo. En 1980 se le diagnosticó un cáncer y durante 15 años convivió con la enfermedad. La llevó con paz, con sentido cristiano, sin perder su alegría habitual y sin dejar de estar pendiente de quien estaba a su lado. Encarnita murió con fama de santidad y la Iglesia abrió su proceso de beatificación en la diócesis de Valladolid. Desde su fallecimiento, su testimonio se ha ido extendiendo por el mundo entero y son muchas las personas que alcanzan de Dios gracias y favores a través de su intercesión. En 1994 estuve con ella por última vez. Recuerdo perfectamente el consejo que me dio: haz la vida feliz a los demás. Con el paso de los años me doy cuenta de la suerte que tuve de ser su amiga. Suerte de haberla conocido antes de que Dios se la llevase aquel primer día de diciembre de 1995. Y suerte desde entonces al tener una amiga en el cielo.